El tema que quiero compartir hoy lo he titulado Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová. Repítalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. ¿Cómo es el tema de hoy? Amén. Vayamos rápidamente al Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, lo acabamos de cantar también. Dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La frase "los que confían en Jehová son como el monte de Sión" significa que aquellos que ponen su fe y su confianza en Dios son inquebrantables y firmes como el monte de Sión. El monte de Sión es una colina, y la estamos viendo en una imagen muy prominente que simboliza la estabilidad y la protección de Dios para su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vea, el monte de Sión, y específicamente el lugar donde se construyó el templo en Jerusalén, representa la seguridad y la presencia de Dios para su pueblo. Por eso ese lugar es muy sagrado para los judíos, el templo, lo que quedó del templo. Amén. Y así como el monte de Sión permanece firme y que no se mueve, la confianza en Dios brinda a los creyentes una estabilidad inquebrantable, incluso en medio de las pruebas y dificultades que podamos estar atravesando. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Pero el versículo también menciona el número 2, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos se agarran a esa gran promesa? Así como Jerusalén está rodeada de montes, dice que así Jehová también está alrededor de cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Entonces, hermano, nuestra confianza en Dios no es algo que deba ser pasajero. Porque si yo pregunto, ¿cuántos confían en Dios? A ver, ¿cuántos confían en Dios? Pero en algunos momentos parece que se nos olvidara, o parece que ya no confiáramos en Dios. Amén. Nuestra confianza en Dios debería ser una actitud constante y firme que nos permita enfrentar la vida con seguridad y esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, después de esta corta introducción, quiero que meditemos en la historia bíblica donde la confianza de un siervo de Dios fue puesta a prueba, y asimismo nos enseña cómo reaccionar cuando enfrentamos diferentes circunstancias o situaciones. Cuando todo está bien, cuando la billetera está llena de dinero o la cuenta de ahorros, cuando la nevera está llena de alimentos, cuando tenemos salud y no hay nada de enfermedad, es fácil confiar en Dios. ¿Cuántos creen? ¿Verdad? Es fácil confiar en Dios. Pero quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Yo voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, pero igual usted puede seguirme en la versión que tenemos en los televisores. Segunda de Reyes 18, versículo 3. Antes de que nos las coloquen allí, yo quiero decirte que esta historia nos cuenta las vivencias de un hombre llamado Ezequías. Repita conmigo, Ezequías. Ezequías fue el 13º rey del reino de Judá. Es conocido mucho por su devoción a Dios. Fue un hombre, o digamos, fue un tremendo hombre de Dios.
Y el texto que vamos a leer nos revela algunas de las características de este rey. Así que vamos a leerlo. Yo tengo la Nueva Traducción. Bueno, creo que es la misma. Dice, versículo 3. Ezequías hizo, ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces, lo primero que vemos es que Ezequías era un hombre, ¿qué? Recto, un hombre de integridad, un hombre que hacía lo que era agradable ante los ojos de Dios. Volémonos al versículo 5. Este versículo dice que Ezequías no solamente era un hombre recto ante Dios, miremos qué más era. Versículo 5. Ezequías, bueno, ya esta sí es otra versión, confiaba en el Señor, dice esta versión. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. Yo pregunto hoy, ¿cuántos confían en el Señor? Sigo leyendo. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Wow. Entonces, ya vemos dos características. Primera, que era ¿qué? Recto o íntegro. Y este versículo nos está diciendo que confiaba, o sea, era un hombre que confiaba en el Señor. Le gustaba la rectitud y la confianza. ¿Qué es confiar, hermanos? ¿Qué es confiar? Esta respuesta que te voy a dar no está en el diccionario. Confiar es aprender a descansar en Dios. Confiar es apoyarse en Dios en medio de cualquier situación o circunstancia. Eso es confiar. Y esto era lo que hacía el rey Ezequías. Era un hombre que confiaba en el Señor. Y el versículo 6 nos muestra que no solo era un hombre recto, que no solo era un hombre que confiaba en el Señor, sino que también permaneció fiel al Señor. Mire lo que dice el 6 en mi versión. Permaneció fiel al Señor en todo. Y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor había dado a Moisés. La versión que dice aquí dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Es lo mismo, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea que entonces vamos a ir definiendo las características de este hombre. ¿Era qué? Recto o íntegro. Era un hombre que confiaba en el Señor. Y ahora acabamos de ver de que era un hombre que obedecía los mandamientos y permanecía fiel en todo. Tremendo, ¿verdad? Y como consecuencia de esa palabra se oye como cuando uno hace algo malo, pero cambiémosla. O como resultado de este estilo de vida que tenía este rey, la Biblia dice en el versículo 7, vayamos a ver. En mi versión dice, por eso, bueno, me detengo. Ojo, ¿cómo así que por eso? Porque hizo lo recto, porque era íntegro, porque era obediente, porque era fiel, porque confiaba en el Señor. Por eso, entonces, el Señor estaba con él. Por esas razones, el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¡Wow! ¿Cuántos queremos tener éxito en todo? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, este era su secreto. Vea, los que queremos tener éxito en todo, este era el secreto de Ezequías. Amén. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Soy bastante redundante porque quiero que nos quede claro. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Era recto, confiaba en el Señor, era fiel, era obediente. Amén. Entonces, hoy estamos hablando de quién, de los que ¿qué? De los que confían en Jehová. Me quiero detener en esa característica especial que tenía este hombre. Ya dijimos que tenía otras cualidades muy bonitas,
¿verdad? Pero quiero detenerme un poco en la confianza que este hombre tenía en Dios. Así que vayamos al versículo 13, a ver qué dice la Biblia. Amén. Parece que le vino ahora entonces una gran prueba, una gran dificultad, ¿verdad? Vamos a ver, aquí se va a probar entonces dónde estaba, qué tan fuerte era la confianza. Amén. Vamos a leerlo. Bueno, creo que es el siguiente. El asunto es que al hombre le viene una prueba terrible, una prueba tremenda. Pero y uno ahí pregunta, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando nos estamos portando bien, cuando estamos siendo obedientes, cuando permanecemos fiel a Dios, ¿por qué le viene una prueba? ¿Por qué le viene una dificultad, una circunstancia difícil? Si está siendo recto, íntegro, obediente, fiel, confía en el Señor. Pues sencillamente porque todos nosotros en algún momento vamos a ser probados. ¿Cuántos lo creen? Y yo sé que hay versículos en la Biblia que también dicen eso, que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. También hay un versículo que dice, muchas son las pruebas del justo, pero ¿qué? De todas ellas nos librará Jehová. Y nos muestra la Biblia que a pesar de que este era un hombre con tremendas cualidades en Dios, le sobrevino una dificultad. Vayamos al versículo, en mi versión dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ahí mencionan ahora otro personaje. ¿Cómo se llama el hombre? Senaquerib. Dice que era el rey de Asiria y atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces resulta que se levanta ahora este rey muy fuerte, muy poderoso, un imperio que en el momento estaba predominando sobre la tierra y conquistando todas las naciones. Amén, amén. Y ese rey se levantó ahora contra Ezequías. Y Ezequías no tenía, por decirlo humanamente, fuerzas, no tenía armamentos, no tenía ejércitos o soldados para enfrentar a este hombre tan poderoso. Amén. De hecho, este hombre les quitó todas sus riquezas, los despojó del oro, de la plata y de todas las cosas de valor. Todo lo que ellos habían conseguido, Ezequías y su pueblo, en un día, este rey malvado se quedó con todas las cosas de valor que ellos tenían. Y dice la Biblia que este rey, quien se levantó para destruir a Ezequías y a todo el pueblo, envió a unos mensajeros al pueblo. Envió unos mensajeros ¿para qué? Para desestabilizar, para intimidar, para amenazar, para atemorizar, para asustar al pueblo. Versículo 19. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. Estoy en el 19. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Este era como el general, el comandante del ejército. Aquí dice el nombre, Rabsacés. Mandó a decir a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, o sea, Senaquerib, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Mira el desafío y la arrogancia con la que le habla este hombre al pueblo y le manda a decir a Ezequías, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Preguntó. ¿Y en quién era que confiaba Ezequías? ¿En quién? En Dios. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos confían en Dios? Entonces es sorprendente, hermanos, ver cómo el enemigo viene a través de circunstancias, a través de problemas, de crisis,
a intimidarnos a nosotros, los hijos de Dios, y a desafiarnos. Amén. Porque mire lo que está diciendo este hombre: ¿en quién te apoyas? O sea, ¿con quién estás tú? Amén. ¿En quién confías tú para que te sientas tan seguro? Para que te sientas como invencible. ¿En qué te crees tú? Amén. Y de una u otra manera, amén, aquí estaba siendo probada la confianza de Ezequías. ¿Cuántos lo creen? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos confían en Dios? Amén. Entonces, les tengo que decir que ustedes que acaban de decir amén, que confían en Dios, les tengo que decir que en algún momento esa confianza que ustedes dicen tener tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Ezequías confiaba en Dios y dijimos que tenía muchas características buenas, pero le llegó la hora de la prueba. A todos nos va a llegar esa hora. ¿Se acuerdan de Job? Como lo comienza describiendo el libro, un hombre íntegro, recto, honesto, confiaba en Dios. Si usted lo lee, se da cuenta que tenía características muy parecidas a las de Ezequías. Y si usted sigue leyendo, después se da cuenta que le llegó el momento de ser probado. Y todos conocemos esa historia. Amén. Entonces, a cada uno de nosotros nos va a llegar ese momento. Vayamos al versículo 20. Mire, sigue diciendo el malvado: ¿acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Dice este versículo. El desafío viene más fuerte. ¿Con quién estás? ¿Con quién cuentas para que te rebeles contra mí? Mira que ya he vencido a todas las naciones que te rodean. Me faltas tú. Yo no sé cuál prueba estés pasando, circunstancia, crisis, problema. Quizás estás viendo que a otros ya no ganaron, que a otros se los llevó el devorador, que a otros se los llevó la enfermedad, que a otros se los llevó el acreedor, que al otro le quitaron la casa, que el hijo de la fulana no pudo seguir estudiando porque no había dinero. No sé, esto estaba pasando aquí. Las demás naciones, los vecinos, ya habían sido conquistados por este rey, Sennacherib. Pero ahora este viene y se quiere también enfrentar a Ezequías. Y aquí, como dice el dicho, peló el rabo la burra. Creo que es así. Porque no sabe con quién ahora se topó. No sabe con quién se está estrellando ahora. Amén. Entonces miren nuevamente cómo el enemigo intimida, vociferando con esto, con la boca, con la palabra. ¿Con quién cuentas, Ezequías, para que te rebeles contra mí? Les voy a leer el 27. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib, o sea, el Rabsacés, respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo, Ezequías? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, mire, lo están afirmando. Ellos están seguros de que también los van a derrotar como a las demás. Y están diciendo, cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre, eso dice esta versión, y tanta sed, que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Mire, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina. Wow. En pocas palabras les estaban diciendo, los vamos a acabar, los vamos a exterminar. Tanto así que ustedes van a terminar comiéndose sus propios
excrementos y bebiendo sus propias orinas. Hermano, ¿cuántos están de acuerdo conmigo de que esto es un mensaje demasiado intimidante? Una amenaza muy fuerte. Amén. De alguien al que quizás ellos sabían con sus fuerzas no podían vencer. Y como para empeorar la intimidación, miremos el versículo 29, como para empeorar más la cosa. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Mira, él no puede librarlos de mis manos. Ellos sabían que Ezequías era un hombre de Dios. Ellos sabían, cuando digo ellos me refiero a Senaquerib y a su gente, sabían que Ezequías era un hombre de Dios y que el pueblo lo escuchaba. Así como usted viene a la iglesia a escuchar la prédica, el mensaje de nuestros líderes y pastores. El enemigo le estaba diciendo: no se dejen engañar. Seguramente Ezequías ahora les va a decir que Dios los podrá librar de mi mano. 30. Sigue diciendo: no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor. Mire el enemigo cómo trabaja. Diciéndoles: sin duda el Señor nos librará. O sea, ellos sabían que esta es una frase que nosotros los cristianos usamos a menudo. ¿Cuántos han usado frases como esta? Cuando se nos presenta un problema, nosotros muchas veces decimos: no tengo temor, porque Jehová es quien pelea por mí. ¿Cuántos han dicho frases como esa? ¿Cuántos han dicho en medio de la enfermedad: no tengo temor porque Él llevó mis enfermedades en la cruz y todas mis dolencias? ¿Cuántos algún día han dicho eso? Cuando estamos en la crisis y en la dificultad, ¿cuántos han dicho: no me preocupo porque Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, el enemigo sabe, conoce todas esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Y qué estaban aquí? Persuadiendo a la gente, dañándole la mente, perturbándola y distorsionando las verdades que ya ellos conocen. Porque mire, le están diciendo: oigan, ustedes no se dejen engañar. Seguramente Ezequías les va a decir: sin duda el Señor nos librará. Mentira. Sigo diciendo: esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Mire, otra palabra de esperanza y de fe de Ezequías. Ellos las querían desvirtuar. Y lamentablemente el enemigo lo consigue en muchas personas. Mira, hay personas que han recibido sanidad aquí y la han declarado por fe. Y después que salen de este lugar, comienzan a dudar: pero si habré sido sano, ¿será que en verdad Dios sí me sanó? Ya el enemigo entró, ya distorsionó, ya te persuadió, te sacó de esa unción de sanidad en la que estabas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que dice el 31 en esta versión. Ellos siguen intimidando al pueblo. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria. Vean, el enemigo ofreciendo tratos. ¿Cuántos se acuerdan de una prédica que di hace ratico? Los tratos del enemigo. Cuando no puede por un lado, te propone otra cosa. Cuando no puede por ahí porque te paraste firme, entonces viene y te mete por otro lado. No sé si se acuerdan de esa palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba allá peleando con Faraón para que dejara salir al pueblo, ¿se acuerdan? Que el pueblo le decía: vamos, déjanos ir al desierto a adorar. Y él decía: ¿cómo se les ocurre? Jamás. Después le dijo: bueno, les dejo ir, pero déjenme a los hijos. Porque sabe que es difícil, ¿verdad?, que nos desprendamos de nuestros hijos. Como Moisés dijo que no, entonces después Faraón le dijo: bueno, los dejo ir, pero déjenme los animales y todas las vacas que tienen.
Oye, pero si eso con eso que vamos a ofrecer sacrificio a Dios en el desierto, no las podemos dejar. Entonces vinieron y le dijeron a Faraón, no, no podemos. Y el enemigo siempre va a tratar de presentarte algún trato, alguna estrategia, algún método para tratar de sacarte del propósito. No le hagan caso a Ezequías. Hagan las paces conmigo, dice este versículo, y ríndanse. Hagan las paces con el enemigo y ríndanse. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Que tú te rindas ante el problema, ante la situación o ante la enfermedad o la escasez o ante lo que sea que estés afrontando. Ese es lo que quiere el enemigo, que tú bajes los brazos, que te entregues, que entiendas que es muy difícil ganarle a él. Y es verdad. Si peleamos con nuestras propias fuerzas, es difícil ganarle al enemigo. Pero Ezequías no peleaba con sus fuerzas. Dios era quien peleaba por él. Y ya lo vamos a ver más adelante. Mire, sigo leyendo el versículo 31. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Vuelvo al 35, vamos rápido. Mire, ahora le hacen una pregunta. Oye, ¿cómo es el diablo? Por eso al diablo no hay que subestimarlo. Por eso al diablo no hay ni siquiera que escucharlo. Porque algunos hasta lo escuchan para ver. Yo no me voy a dejar, pero de todos modos lo voy a escuchar a ver qué es lo que quiere. O la tentación te está ahí haciendo mofa y tú dices, no, si yo no quiero no va a pasar nada. Pero voy a ver qué es lo que hay. Cuando vienes a ver terminas envuelto. Mire el 35, en esta versión dice, ¿cuál de todos los dioses de estos países que ya yo he conquistado ha podido salvar de mis manos su país? Recuérdense que había muchos dioses, las naciones tenían dioses. Obviamente, dioses con D minúscula, dioses falsos. Y por eso era que había podido vencerlo, porque eran dioses de mentira. Eran dioses que no tenían poder. Eran dioses hechos quizás de arcilla, de madera, con ojos y no ven, con oídos y no escuchan. Dioses que no caminan y tienen pies, y que cuando hacían sus rituales y venían sus fiestas, los dioses no podían ni siquiera salir a celebrar con ellos. Tenían que montarlos en una tabla y comenzar a llevarlos así sobre los hombros. ¿Qué clase de dioses son esos? Claro, el hombre por eso dice, cuando conquisté a las demás naciones, sus dioses no pudieron defenderlos de mí. Porque recuerden que él había conquistado, dice la palabra, muchas otras naciones de los alrededores. Y ahora está vociferando, ¿cuál de esos dioses pudo defenderlos? Sigo leyendo. ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? O sea, él como que cree que Jerusalén era otro pueblo más, como los que ya él había derrotado. Es como que pensaba que Jerusalén tenía otro Dios más, como los tantos que tenían los demás pueblos. Sigo el 36. Pero el pueblo permaneció como... Ahí dice callado. Esto me gusta, este versículo. Y habla fuerte a mi vida. Porque a veces nosotros no nos quedamos callados. El pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra. Porque el rey Ezequías les había ordenado, no le respondan nada. Lo voy a leer en su versión. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra. Cuando llega el que te quiere intimidar, cuando llega el que te amenaza, cuando llega el que te quiere hacer caer en temor, en angustia, ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios calla. Y no le respondió palabra porque había mandado del rey, había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan. Este pueblo también era un pueblo obediente.
Porque si su rey era obediente, pues el pueblo tenía que parecerse a su rey. Amén. Pero a veces no es así. A veces tenemos un pastor sobrio, calmado, mejor dicho. También es una madre. Pero sus ovejas a veces no son como el pastor. A veces hay ovejitas que son como unos lobos. No se quedan calladas ante las críticas. Cuando le ofenden, no callan. Hay un dicho por ahí, a palabras necias, oídos sordos. Muy cierto, amén. Mire, ahora que ellos hicieron estas amenazas en la plaza, porque fue abiertamente, Ezequías no estaba ahí. Recuerden que fueron unos mensajeros que mandaron a decirle, amén. Primero se lo dijeron a todo el pueblo y luego le mandaron unas cartas. El enemigo trabajando, ya no solo de voz, porque por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento. Ahora lo escribieron. Hicieron unos decretos, unas cartas. Amén. Con todas esas amenazas, con todas esas intimidaciones, ahora las pusieron como de manera formal. Y quizás hasta las selló el rey Senaquerib. Amén. Pero dice la Biblia que cuando Ezequías escuchó esto, vamos a ver cuál fue la reacción del hombre de Dios. ¿Cuántos quieren saber qué hizo Ezequías? ¿Para qué queremos saber eso? Para también nosotros hacerlo, ¿verdad? Voy a pasar al capítulo 19 ahora, versículo 1. Ahora vamos a ver la reacción de Ezequías. Capítulo 19, versículo 1, ahí mismo. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Obviamente Ezequías se llenó de temor, de tristeza y de desesperación. Quizás algunos estaban esperando que leyéramos. Cuando Ezequías escuchó esto, ¡guau!, se levantó con espada en mano y fue. Actuó como cada uno de nosotros. Porque Ezequías era un ser humano, como usted y como yo. Cuando recibe estas cartas y lee esas amenazas tan fuertes, se llenó de temor, se llenó de tristeza, de desesperación. ¿Cómo se pone usted cuando recibe una carta y le dicen que usted está reportado y que entra en un proceso de cobro jurídico y que a partir de este momento pueden ser embargados todos sus bienes y se van a aplicar medidas cautelares contra usted y quizás contra sus bienes? ¿Cómo se puede sentir uno cuando recibe algo como eso? ¿Feliz? Entramos en temor, nos llenamos de desesperación, de miedo, de angustia. Esto fue lo que le pasó a Ezequías. ¿Saben? En la Biblia, cuando la gente, en la antigüedad, cuando la gente se rasgó, mira, ahí está Ezequías sumergido, ¿dónde? En las cartas que le mandó Senaquerib. En la Biblia, cuando se habla de rasgar las vestiduras, se refiere a un acto de dolor. Yo no sé si han leído en algunos otros pasajes donde otros personajes también se rasgan las vestiduras, se bañan de silicio y todo esto. Bueno, esto es un acto de dolor, un acto de desesperación. Era una señal de incapacidad o de impotencia. Es como decir, bueno, aquí no hay nada que podamos hacer. Es como cuando te mandan un diagnóstico y el médico ahí te está diciendo que tienes una enfermedad incurable y que solo te quedan unos meses de vida. ¡Wow! ¿Qué puedo hacer? O que mañana lunes hasta las 5 de la tarde el banco te espera para que canceles la cuota de tu apartamento y no tienes el dinero. Y lo peor, no tengo de dónde echar mano, no tengo quien me preste. ¿Qué podemos hacer? Nos angustiamos, nos desesperamos. Pero me llama la atención que cuando este hombre recibe estas cartas amenazantes, después de rasgar sus vestiduras,
Después de sentir temor, después de sentir preocupación, ¿verdad? Porque ya dije que es normal que sintamos esas cosas. Pero no se les olvide que Ezequías tenía unas cualidades. ¿Cuáles eran? Recto, confiaba en el Señor, era fiel, era obediente. O sea, él tenía sus cualidades todavía, no las había perdido. Amén. Entonces, hermano, después que sintió todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Enseguida corrió para un site, un computador, abrió el Facebook y publicó todo lo que le estaba pasando. Porque eso es lo que hacen algunos. Toda la vida la publican ahí y ya uno sabe todo de ellos. No. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió para la tienda de la esquina a desahogarse con el cachaco. No tengo nada en contra de los cachacos. De hecho, mi suegra es cachaca, está aquí. Pero hermanos, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Mire, el versículo no lo terminé de leer. El versículo anterior, el 19. La segunda parte dice: cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó las vestiduras. ¿Se vistió de qué? ¿Y después qué hizo? ¿Después qué hizo? Se fue al templo del Señor. No se fue para la tienda. No se fue a buscar un aliado allá a ver quién lo ayuda a pelear contra Senaquerí. No se fue al Facebook, ni al Twitter, ni al Messenger, ni a nada de eso. Se fue al templo. Amén. Miremos lo que dice el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Cogió las cartas y las extendió delante de Jehová. O sea, se vino al altar del templo y comenzó a presentar esas cartas delante de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos tienen cartas intimidantes? Facturas, notificaciones, cartas de divorcio. Ezequías lo que hizo fue que fue al templo. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo también. Fue al templo y las presentó en el altar a Dios. Porque es importante, hermanos, que tengamos en nuestra casa un altar también para Dios. Porque si yo le digo, traigan todas sus cartas entonces aquí al altar, imagínate, ¿no? Vamos a ver como el señor de la imagen. Se va a llenar esto de cartas y de papeles y de recibos y de facturas y de cosas ahí. Preséntelas a Dios en su altar. Yo no sé cuántos han hecho de su casa un altar o de su habitación. Amén. ¿Y qué hizo o qué dijo Ezequías? Señor, mira estas cartas. Señor, no sé qué hacer. A pesar de que era recto, íntegro, obediente, fiel, permanecía en Dios y confiaba en Dios, no sabía qué hacer en esa situación. Nosotros no nos las sabemos todas. A veces hay hermanos que vienen a pedir consejería y de pronto le ha pasado también a la pastora. A mí me pasa cada rato que yo a veces no sé qué decirle a la persona. Porque yo no me las sé todas. Y me da temor decirles cualquier cosa. ¿Verdad? Porque es algo serio. Entonces muchas veces lo que le recomiendo a la persona es, ve, haz lo que hace Ezequías. Señor, ve a su presencia, órale a Dios y dile, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Señor, mira las amenazas que me están haciendo. Mira esas intimidaciones. Mira lo que este hombre está diciendo, que con quién cuento yo para sentirme seguro.
Señor, este hombre está diciendo que en quién tengo yo mi confianza. O sea, Ezequías le transmitió el problema a Dios. Extendió sus cartas en el altar hacia Dios. Mis hermanos, yo estoy seguro que nosotros no tenemos hoy en día una situación o una lucha de esta misma magnitud como la tenía Ezequías. Pero yo sé que todos tenemos cartas que nos roban el gozo, situaciones que nos roban la paz, que nos desesperan, que nos angustian. Amén. Pero yo creo que, amén, el mismo Dios que tenía Ezequías es el mismo Dios que tenemos nosotros. Amén. Mire, ahí cuando digo cartas me refiero a esas situaciones. En este caso, a Ezequías se las escribieron allí en unas cartas. Pero pueden ser diagnósticos médicos, desalentadores. Pueden ser facturas que usted no ha podido pagar, cobros jurídicos, embargos, medidas cautelares. Confiaba en Él. Su manera de demostrar su confianza en Dios, ¿cuál era? Era ir a donde él se sentía conectado con Dios. Y ese lugar era ¿dónde? El templo, la casa de Dios, la iglesia. A mí me sorprende ver un miércoles aquí de oración, que es el culto como dedicado para orar, y solo vienen 30. Solo vienen 35, 40, más o menos por ahí. Entonces eso me deja pensando. Ezequías cuando se sentía así, corría, era el lugar donde se conectaba, donde se sentía cerca de Dios, que era la iglesia. Nosotros, no sé, como que nos conectamos es que en otro lado, porque los miércoles no hay esta asistencia que tenemos hoy. Entonces ahí uno va midiendo, ¿verdad? ¿Dónde se sentía conectado con Dios? En el templo. ¿Y qué hizo en el templo? Se postró y presentó esas cartas a Dios. Esto significa llevarle el problema a Dios y soltarse de él, de ese problema. Él le decía, Dios, ¿qué vas a hacer? En pocas palabras, Señor, este problema te lo endoso a ti. ¿Qué vas a hacer? Porque nosotros no podemos hacer nada, pero hemos decidido confiar en ti. ¿Cuántos le han dicho a Dios eso? ¿Cuántos le pueden decir a Dios, Señor, qué vas a hacer? Te entrego mi carga, te entrego mi problema, porque yo humanamente no puedo hacer nada. Mire, vayamos al versículo 15. Y oró Ezequías. ¿Ya vio? Oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Presta atención, dice mi versión, nos quedamos sin Biblia. Presta atención, Señor, y escucha. Mire, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Vuelvo al 19. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y le dicen al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su voz conmigo y decirle al Señor, Señor, sálvame, ayúdame? Hermano, preséntale al Señor tus cartas. Y dile al Señor, ayúdame en esta situación, Padre, para que todos vean que solo tú eres Dios. Sennacherib no conocía
al Dios de Ezequías. Pensaba que los demás dioses eran, el Dios de Ezequías era como los demás dioses que ya él había derrotado. Se encontró con el que era. Amén. Entonces, cuando él estaba en el altar, vino la respuesta. La parte que a todos nos gusta. Amén. ¿Cuánto les gusta cuando ya Dios responde a lo que estamos pidiendo? La Biblia dice, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Pero si tú estás clamando y ves que no está pasando nada, entonces ¿qué hay que hacer? Seguir clamando. Vea, el miércoles yo enseñaba que Bartimeo, el ciego que estaba a la orilla de un camino, se enteró que Jesús iba a pasar por ahí. Jesús ya venía de predicar y de hacer milagros, de ministrar muchos enfermos, cansado ya, dispuesto para su casa. O sea que Bartimeo no estaba en la agenda de ese día. Pero Bartimeo dijo, esta es mi única oportunidad. Él sabía que no había más. Y cuando ya venían acercándose Jesús y toda la multitud empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús y la multitud se fueron acercando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pasaba? Se acercaron algunos de los que acompañaban a Jesús y le dijeron, hey, cállese. Deje la bulla, está perturbando. ¿Y qué hacía Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, oye, callen a ese ciego. Mira que van a molestar a Jesús. Y cállese, le decían. Y él, ¿qué hacía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Más levantaba la voz. Más fuerte clamaba. ¿Por qué? Porque él decía, Jesús, creo que nunca más va a volver a pasar por aquí. Si yo no aprovecho hoy, me quedaré ciego para toda la vida. Mire que los mismos hermanos lo mandaban a callar. Pero él no se conformaba. Él decía, hoy es mi oportunidad. Y comenzó a clamar. Hasta que Jesús empezó a escuchar por allá a lo lejos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Enseguida se conectó. Quizás Jesús no pensaba que en ese día iban a sanar a un ciego ya de regreso. Pero la insistencia del ciego hizo que Jesús lo incluyera en la agenda. En la agenda quizás habían paralíticos, leprosos, resucitar muertos, sanar dolores de cabeza, fiebre. Ningún ciego ahí. Pero cuando ya venían saliendo, tuvieron que escribirlo. Bartimeo el ciego fue sano. Porque ellos llevaban su registro ahí también. Entonces, hermanos, si tú ves que estás orando, estás clamando y no pasa nada, no te canses. No te calles. Sigue insistiendo. Que en algún momento Jesús va a escuchar. Y por eso Jesús después le dijo, tu fe te ha salvado. Pero no hagas como hicieron 9 de los 10 leprosos que Jesús sanó. ¿Se acuerdan? Jesús sanó a 10. Y los mandó a que fueran al sacerdote para que los revisaran y validaran el milagro. Cuando los validaron, ¿qué hizo uno de ellos? Se regresó ante Jesús a darle gracias. A reconocerle que Él era el Hijo, el Dios viviente. El verdadero Dios, el Mesías. ¿Qué pasó con los otros 9? No se sabe qué pasó con ellos. Pero yo acá me atrevo en mi ignorancia, perdónenme si estoy equivocado, que de los 10, solo uno se salvó. Los otros 9 se sanaron, pero no fueron salvos. Por eso a Bartimeo le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado. La sanidad es una añadidura. Aquí lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿De qué sirve ser sano y te vas al infierno?
mí la verdad no me importa de qué voy a morir, ni cuándo voy a morir, ni cómo voy a morir. A mí lo que me importa es que cuando yo muera, ¡fum!, para el cielo. Pero muchos hoy vienen a la casa de Dios buscando el milagro, buscando la solución, buscando la respuesta, con las cartas en la mano, las ponen ahí. Ay, pastor, ore por mí. Ay. Y después que reciben la respuesta, chao, ni te conozco. Mire, llegó la respuesta de Ezequías. Cuando él estaba presentando estas cartas a Dios en el altar del templo, en oración, en ese mismo momento Dios le estaba dando un mensaje al profeta Isaías, el profeta del momento. Y Dios le dijo a Isaías: Isaías, ve donde está mi hijo Ezequías. En este momento está tirado allá en el altar con un montón de cartas, angustiado, preocupado. Mejor vamos a leerlo. Versículo 20. Ya estamos de bajadita. Entonces Isaías, mire, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me has rogado. ¿Sí ve? Lo importante que es rogar, clamar. A mí rogar me suena como: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que yo me imagino cuando hablan de rogar, de suplicar. Por cuanto me has rogado respecto a lo que dijo Senaquerí, rey de Asiria, yo te he escuchado. Dile al que tienes a tu lado: si le has rogado a Dios por tus cartas, vamos, dile. Dios te dice así: yo te he escuchado. Sigo leyendo el 32. Yo, no sé cómo dice acá. No, 22 no, 32. Yo, el Señor. Mire, ¿quién está hablando? Declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que la Biblia dice que nuestros enemigos vendrán contra nosotros por un camino. ¿Pero qué? Pero por 7 caminos saldrán huyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor? Por ese camino que vino la escasez a tu casa, por ese mismo camino huirá. Por el mismo camino que vino la enfermedad, se irá. Por el mismo camino que vino la ruptura de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, por ese mismo camino saldrá. ¿Cuántos lo creen? Sigo leyendo el 33. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cuántos le pueden decir a la ruina: en mi casa no entrarás? ¿Cuántos le pueden decir a la enfermedad: en mi casa no entrarás? Y si ya entró, declare que por el mismo camino que entraste, tendrás que salir. Amén. Sigo leyendo el 34. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, está hablando el Señor, defenderé esta ciudad y la salvaré. Diga conmigo: Dios nos defenderá y nos salvará. Ahora bien, mire la respuesta de Dios cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Cuando aprendemos a presentarle a Dios nuestras cartas, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras crisis. La Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué? Y Él te sustentará. Querido hermano, aprendamos a entregarle a Dios nuestras cargas. Veamos cómo termina la historia y cerramos. Versículo 35. Esa misma noche, o sea, el mismo día en que Ezequías fue angustiado al templo a presentar sus cartas ante Dios, esa misma noche el ángel de Jehová salió y mató a 120
185,000 soldados del campamento asirio. ¿Se imagina eso, hermano? 185,000 cadáveres. Wow, mira, algo parecido a eso. Eso queda pequeño. Ezequías y sus soldados no tuvieron que pelear. Dios mismo fue quien peleó por ellos. Diga conmigo, Dios pelea por nosotros. Es por eso que Ezequías, cuando venían a lanzar burlas y amenazas, intimidaciones, ¿qué le decía al pueblo? ¿Qué le decía a la gente? No les digan nada, déjenlos que hablen. Yo he visto mamás que le aconsejan a sus hijos, no se deje echar cuento, no, si le dicen diga y responda, si le pegan, péguenle, levanta patá, trompa, lo que sea, pero no se deje. Mire, Ezequías le decía, no digan nada, dejemos que sea Dios quien pelee por nosotros. Sigo la lectura. Y a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Dios había peleado por su pueblo. 36. Así que Senaquerib, rey de Asiria, mire, levantó el campamento y se retiró. Eso es lo que hace el diablo cuando se le para adelante un hombre y una persona que confía en Dios. Al final se tiene que levantar y se tiene que ir. Volvió a Nínive y permaneció allí. Entonces, hermanos, aquí vemos que se cumplió lo que Dios dijo, porque por el camino que vino, por ese mismo se iría. El 37. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su Dios, no sé si aquí lo dice así, el 37. Pero, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su ¿qué? ¿Con D qué? D minúscula. O sea que el Dios de este señor también era otro de esos que tenían ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan. Mire, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arará, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sus mismos hijos lo mataron, lo mataron. Dios respondió el clamor. Dios respondió la oración a un hombre que presentó sus problemas en el altar a Dios. Dios respondió a la confianza que tenía Ezequías en él. Mire, hay un versículo en Job, capítulo 5, 8, que dice, si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. Wow. Estoy seguro, hermano, que si Ezequías estuviera aquí hoy predicando, les diría o nos diría a todos, muchachos, muchachas, no se preocupen. Aprendan a poner su caso en las manos de Dios. Aprendan a presentar sus cartas a Dios en el altar. Traigan esos problemas, esas facturas, esos diagnósticos al altar. Amén. Porque la Biblia dice que los que confiamos en el Señor nunca seremos avergonzados. Ya con esto cierro. Como dice la canción, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Que qué? Que no se mueve. Vea, puede estar soplando la brisa fuerte. Quizás no sé si han visto en los huracanes, las palmeras, cuando la brisa las dobla así. Parece que las fuera a partir, pero no las parte, sino que cuando la brisa pasa, ¿qué pasa con las palmeras? Otra vez recuperan su posición. Así son los que confían en Jehová, como el monte de Sión. Eso era lo que quería decir el salmista, que no se mueven, que permanecen para siempre. Y que así como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová permanece alrededor nuestro, ahora y para siempre. Por lo que se en pie, ya no voy a demorarme. No hay tiempo de ministrar. Solamente levante sus manos al cielo. Si Dios le ha hablado en esta hora, dígale, Señor, gracias por tu palabra.
En este momento, Señor, enséñame a confiar verdaderamente en ti. Señor, te ruego, Dios, que tomes todas esas cartas que están representando mis problemas, mis necesidades, mis angustias, mis crisis. Te las entrego a ti, Señor. Hermano, entrégale eso que te roba la paz, eso que te roba el gozo. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Te adoramos, Señor. Vamos, levanta tu voz. Eres tú quien tiene que decirle al Señor: te entrego mis cartas, mis problemas a ti, Señor.